Muy buenos días, les damos una bienvenida a su programa Nuevo Pacto. En una semana más, con lo mejor de esta bellísima palabra de nuestro Señor que tiene para nosotros, para seguir en sus caminos, para ser transformados y para guiarnos a la vida eterna, ahí con Él, junto con sus ángeles, con el Señor, en su gloria, en el trono de redención. Pastora Jenny, le damos la bienvenida en esta mañana. Muchas gracias, Pastor Manny, por compartir este tiempo precioso que es la palabra de Dios. Muchas gracias por esta invitación. Pues bueno, estamos listos para comenzar este tiempo en Nuevo Pacto en ausencia de nuestra hermana Noemí, que bueno, más adelante estará con nosotros, ella como conductora de este programa, que donde quiera que se encuentre en este momento, le deseamos que el Señor la bendiga, la fortalezca y la siga guiando en esta gran visión y en esta misión que tiene Veracidad Channel para con todo el pueblo cristiano, para con todos aquellos que han creído y que pertenecen a este remanente en el Señor. Pues no todo es malo, Pastora Jenny, no todo lo que está sucediendo en el mundo es tragedia. Es tragedia. Tenemos una noticia, vaya, maravillosa. En Medio Oriente, 10 cristianos de Siria fueron liberados por el grupo del Estado Islámico, y le damos gracias a Dios por esa obra que permitió a estos hombres pues tener un día más, un año más de vida para continuar proclamando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y es motivo de gozo. Al Señor. Es un motivo de gozo totalmente, porque creo que en muchas partes hay muchas personas, muchos cristianos que están sufriendo persecución. Nosotros no la hemos sufrido hasta ahorita, hasta el momento, pero hay otros de nuestros hermanos en Cristo que efectivamente están pasando persecución, pero gloria a Dios, esta noticia es algo que nos da alegría, nos da gozo, porque saber que hay noticias también buenas, no tan solo hay noticias malas, sino también hay noticias buenas. Así, y bueno, yo sé que nuestros hermanos seguirán orando y seguiremos en esa postrados ante el Señor pidiendo por nuestros hermanos de Siria, por nuestros hermanos franceses, nuestros hermanos judíos, que el Dios Todopoderoso les dé fortaleza para pasar esta situación difícil. Como bien lo decía Pastora, no estamos ahorita en una persecución religiosa aquí en esta parte de México, pero sin duda en algún momento también podemos pasar por alguna situación como lo están pasando nuestros hermanos allá en Medio Oriente. Y pues bueno, nosotros nos unimos a la oración de todos los creyentes en el mundo para orar por ellos y para decirles que el Señor está con ustedes. Amén. Y sobre todo tener ese sentir, ¿no? Siempre en el corazón de estar orando por aquellas mártires, por aquellas mujeres, por aquellos misioneros, aquellas evangelistas que dan con todo su corazón sus vidas, sus propias vidas. Amén. En sacrificio. Ahora sí que ese sacrificio que al grado de que van a predicar la palabra y no importa, no les importa morir a causa de Jesucristo. Y esto es un gran ejemplo para nosotros que vivimos, pues, por decirlo así, una vida quieta, una vida en paz. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer como cristianos es seguir orando por ellos. Y sobre todo tomarlos como ejemplos, Pastor Manny, que hay muchos hombres, mujeres mártires, podemos decirlos así, que han muerto por causa del Evangelio. Por causa del Evangelio, así es. Y pues bueno, continuamos en este camino angosto que hemos decidido seguir, que hemos decidido caminar por causa de nuestra fe. Y bueno, el ánimo para todos nuestros hermanos y nuestras oraciones también para ellos. Hay tantas noticias en el mundo. Hace poco también, Pastora Jenny, vi que en las noticias acerca de rabinos judíos que están intercediendo por la paz de Israel, pero también están intercediendo por la segunda venida del Mesías. Y todos los grupos religiosos, en su mayoría, y los más grandes, se están reuniendo para pedir esa segunda venida del Mesías, para que el Mesías se revele a ellos. Y bueno, estamos en tiempos finales y hay que estarnos preparando continuamente
en la palabra, en la oración, en el ayuno, no dejar esas cosas fundamentales que son en nuestra fe, para continuar y para ser fortalecidos en el momento que Jesucristo venga o que venga la tribulación, estemos preparados, con nuestra fe siempre firmes, no avergonzándonos del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios para Amén. salvación. Así Amén. es. No se pierdan Veracidad News, por supuesto, con lo mejor de las noticias. Hoy, en punto de las 4 de la tarde, estarán nuestros amigos y Gaby Maruri compartiendo con ustedes todas las noticias internacionales, nacionales y también del Estado. Amén. Pasemos al tema, Pastora Jenny. En Mateo capítulo 5, versículo 27. Dice la Escritura. La semana pasada estuvimos viendo acerca de cómo Jesús nos hablaba acerca de la ira y de esos sentimientos que sin duda no nos dejan nada bueno. Si no lo sabemos controlar, podemos llegar incluso hasta cometer un delito Así es. grave delante de Dios. Y sobre todo que tiene un castigo, ¿no? Que hay una recompensa a aquellos que pierden la mesura, pierden el control. Hay un castigo y lo desaprueba totalmente Dios. Así el es. Señor. Pues hoy vamos a empezar con esta lectura bíblica de Mateo 5:27, donde vamos a estar hablando cómo Jesús nos da a entender una cuestión muy específica acerca del adulterio. Un tema que sin duda va a ser, vaya, de grande bendición, pero también puede ser de grande confrontación para todos los creyentes casados, y también una enseñanza, por supuesto, para aquellos que están solteros o con planes de casarse, ¿verdad? Tomarlo muy en cuenta este dato y esta enseñanza que hoy en este día vamos a estar compartiendo. Así es. La palabra de Dios dice en el Mateo capítulo 5, versículo 27, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Amén. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. ¿A quién? Supongamos que esta palabra Jesús se la estaba diciendo a sus discípulos, se la estaba diciendo a la gente que lo oía en ese entonces, pero la pregunta, ¿a quién se refería cuando decía, oíste que fue dicho? Bueno, aquí la palabra nos está indicando que Jesús mismo está haciendo esta referencia, está diciendo estas palabras. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Esto lo está diciendo el propio Jesucristo, le está diciendo, está recordando algo que ya fue escrito. Por ejemplo, estamos hablando de los mandamientos, cuando dice la Escritura, no adulterarás. No adulterarás, que sería muy bueno entonces retomar desde ese punto cuando los mandamientos nos dicen no adulterarás. Vamos a Éxodo 20:14 para citar esa lectura en el libro de Éxodo 20:14. Éxodo 20:14. ¿Lo tienes, pastora Jenny? Así es, no cometerás adulterio, así textual dice. Textualmente dice, no cometerás adulterio, el séptimo mandamiento de la Escritura. Veamos otra cita bíblica en Deuteronomio 5:18. Deuteronomio 5:18. Que nos dice, una vez más, no cometerás adulterio. no cometerás adulterio. Amén. Entonces, esta palabra acerca del no cometerás adulterio, se las dio primeramente ¿a quiénes? Al pueblo de Israel. Al pueblo de Israel, al pueblo hebreo, que como hemos estado hablando en estos temas del nuevo pacto, que el pueblo de Israel tenía como encomienda compartir todos estos preceptos y estos mandamientos que Dios les había dado. Era para ellos la responsabilidad de compartir este mensaje divino a todas las naciones, y por medio de este mensaje entonces todas las naciones fueran benditas, así como
recibió la promesa? El patriarca Abraham. Amén. Entonces, esta palabra la recibió primeramente el pueblo hebreo. Así es. Hebreo, y Jesús les estaba hablando en este punto de la escritura precisamente a personas que pertenecían al pueblo hebreo, a judíos. Y les está recordando, no cometas adulterio. Pero, ¿por qué razón Dios establecería una situación de no cometer el adulterio? ¿Cuáles serían los efectos de practicarlo? Porque hay que definir algo muy sencillo. ¿Qué es el adulterio, para empezar? El adulterio es tú ser un hombre casado o una mujer casada y tomar a otra mujer que no es tu mujer, Tu esposo o tu esposa, y tener relaciones sexuales con ella. Así es. Tú siendo casado y ella siendo casada. Eso es el adulterio. Ahora, teniendo en cuenta que el adulterio, con esta explicación, ¿cuáles serían los efectos de practicar el adulterio dentro de una familia? Tú que eres casada, pastora Jenny, ¿qué efectos traería el hecho de adulterar dentro de una familia? El adulterio básicamente, primero empieza todo, yo creo que todo empieza en el corazón. Dice la Escritura que el corazón es perverso. En el corazón dice la Escritura que está lo malo, que el corazón es perverso, es engañoso más que cualquier otra cosa. Así es. Todo empieza a veces por un pensamiento. Entonces, cuando empieza algo en el pensamiento, tú primero está en el corazón, luego en el pensamiento, y después se lleva a cabo aquel pecado, hablando del tema del adulterio. El adulterio en sí es muy sutil al principio. Claro. Hay muchas personas que sí con toda la intención cometen este pecado, pero el pecado del adulterio es muy sutil. A veces, por ejemplo, hay personas casadas que empiezan a platicar más con su secretaria, a reír más, a filtrear con otras mujeres. Abrazarlas, a decirle, a su esposa no le dice, oye, qué bonita, no le dice halagos, pero a las demás mujeres sí las halaga. Entonces, el pecado del adulterio, Pastor Manny, todo empieza por cosas tan pequeñas, tan sencillas. El decir, bueno, tengo un mejor amigo en el trabajo y salgo con él y tomo un café. Aparentemente se ve muy sano, ¿no? Muy, tú dices, bueno. Una situación de la cual no te esperarías que naciera un pecado como el adulterio. Así es, pero el adulterio empieza por algo pequeño. Entonces tu pregunta es, ¿qué consecuencias traería el adulterio? Muchas. Por ejemplo, número uno, estaríamos mal ante los ojos de Dios si tiene un castigo. Dice la Escritura. Claro, porque se da la práctica de un pecado, eso hay que dejarlo muy claro, que el adulterio es un pecado. Totalmente. Y todo pecado nos lleva a morir de manera espiritual. Si de ser practicado al final y de no arrepentirnos de ese pecado o de no resarcir el pecado, entonces vamos a ir directamente a una muerte espiritual. Porque eso lo dejamos muy claro, el adulterio es un pecado. Entonces, por supuesto, todo pecado va a traer consecuencias personales, primeramente tú con tu relación con Dios, porque estás pecando, porque es algo que estás desobedeciendo a Dios en sus estatutos que Él ya estableció, pero también eso va a incluir la consecuencia de tu persona física y también de los que te están a tu alrededor. En este caso, directamente cuando hablamos del adulterio, de tú con tu esposo o con tu esposa. Así es. Entonces las consecuencias, pastor, del adulterio no tan solo, como te digo, empiezan por cosas pequeñas, a lo mejor inofensivas. Empezar a elogiar a otras mujeres y no elogiar a tu esposa. Tú puedes decir, bueno, el pretexto perfecto podría decir, no, es que mi esposa siempre que llego del trabajo siempre trae los tubos en la cabeza, no se peina. No está arreglada. Así no está arreglada. Entonces, ¿qué le puedo elogiar? Ya se acabaron aquel romance, se terminó, porque quizás los años, la rutina, no lo sé.
pero todo empieza por algo tan pequeño. Las consecuencias son graves, dijimos, es un pecado ante los ojos de Dios, es algo que Dios estipuló desde el principio, cuando nos dio el decálogo, que nos dio los mandamientos, nos dijo, es el séptimo mandamiento, no adulterarás. Fue muy tajante. Yo creo que los mandamientos son así, muy tajantes. No. Así como fue con el de no matarás. Así es. Aquí también está siendo muy tajante, no adulterarás. Entonces, si hay personas que dicen, bueno, no pasa nada. O sea, o ahí dice, no lo sepan, no lo descubra mi esposa, mi esposo, pues no pasa nada, ¿no? Así es. Pero al final creo que trae consecuencias muy graves. Ya, pues de una situación cuando ya es del total conocimiento tanto de ambas partes, pues genera desconfianza. Totalmente. Y rompe ese vínculo de confianza que había entre esposo y esposa. Y es lo complicado porque ya entonces ya no solo eres tú y con Dios, sino tú y tu esposo. Y también hay que considerar que si hay niños de por medio en la familia, pues también son afectados al no ver la congruencia de las actitudes de los adultos con sus prácticas. Así es. Entonces, más si el hecho de que ellos justifiquen o que ellos digan o profesen ser cristianos o ser creyentes, eso aún aumenta una desconfianza mayor sobre una persona. Son efectos garrafales, fuertes, Así el es, hecho de practicar. Y dice la Escritura que a los fornicarios, a los adúlteros, el Señor los juzgará. Entonces, creo que nosotros hemos escuchado o conocemos personas que están en una situación así y hay consecuencias totalmente. Tú dijiste algo importante, los niños, a veces los niños decimos, bueno, es mi vida, es mi problema, ¿no? Si yo hago esto y si yo practico esto. Aparentemente es tu problema, pero el problema tan solo tú crees que nada más es tu problema, pero a quien vas a llevar también vas a involucrar y vas a dañar son a tus hijos. Así es. Y a tu misma pareja. Hay personas que dicen, bueno, mi esposa me fue infiel, yo también voy a serle infiel. Voy a desquitarme. Exacto. ¿No? Y eso es un grave error. Y ahorita vamos a adelantar en cuanto a ese punto, Pastor Yanni, porque muchos pensarán de esa manera. Pero es todo lo contrario. Todo lo contrario, porque una parte debe mantenerse firme en los valores y en los principios que ha aprendido. Si son creyentes, mantenerse en esos principios. Y si no lo son, pues también tener en cuenta el vínculo de amor que existe y la razón por la cual principalmente se unieron esas dos personas. Sacar eso nuevamente, vaya, delante de la mesa y decir, bueno, ¿por qué estamos aquí? ¿Por qué estamos juntos? Y siempre ese vínculo de amor ser lo más fuerte, lo más poderoso para mantener tanto a parejas y familias unidas. Porque por esas cuestiones, entonces, por la cuestión del adulterio, hoy hay infinidad de divorcios. Totalmente. Hay infinidad de separaciones familiares. Y ya no involucra a dos personas, como lo volvemos a repetir, si hay niños de por medio, los niños son los que al final terminan siendo los más afectados dentro de la familia. Terminan creciendo muchas veces con una autoestima baja, crecen con dudas, crecen despreciando el hecho del matrimonio, incluso la institución del matrimonio. O a veces se repiten los mismos patrones en tu familia. Se repiten esos mismos patrones dentro de la papá, familia. abuelo divorciado, papá divorciado, hijo divorciado, ¿no? Así es. Se repiten muchas veces estos patrones y pues la palabra nos enseña tajantemente que no debemos de adulterar. Y si alguien está practicando esto, haga un alto en su vida y diga, bueno, esto que estoy haciendo está mal ante los ojos de Dios. Hoy por hoy vemos que es muy normal, aparentemente, ante la sociedad, el no casarse, el solamente vivir en unión libre. Y como no dicen, bueno, no tengo ningún papel que me avale que yo estoy casado, pues yo puedo seguir haciendo mi vida. O lo que se dice ahora, ¿no? Vamos a vivir juntos, si funciona bien, si no, pues a ver qué pasa. Entonces no funciona bien la relación, se buscan otra persona. Y la Escritura dice que cuando tú te unes a una persona, aún así sea una ramera, dice la Escritura, ya son una sola persona, una sola carne. Así es. Y creo que
muchos valores se han perdido, sobre todo porque hay una ausencia del De temor, Dios. del temor de Dios. De Dios en la vida en la sociedad, en la vida de las personas, y ese temor, por supuesto, de Dios en la vida de cada uno que conoce y que no conoce, vaya, al final. O un alejamiento total de Dios. Hay personas que tienen conocimiento de Dios, sin embargo, la palabra de Dios la echan a sus espaldas. Dicen, bueno, no me interesa, o se olvidan totalmente y le dan rienda suelta a sus deseos, a sus pasiones, ¿no? Dice la Escritura que nadie es tentado, Dios no tienta a nadie, sino cada quien es tentado conforme a su propia concupiscencia, Así conforme es. a su propio deseo, aquella, como dicen por ahí, el talón de Aquiles, aquello que te agrada. Aquella debilidad Debilidad. que tiene el hombre, la mujer. Y bueno, ciertamente a veces no es que las tentaciones vengan a nosotros, sino que en muchas ocasiones las tentaciones las generamos nosotros mismos. Y en no es nuestro malo. pensamiento. Así es, en el corazón, todo radica en el corazón, pastor, todo radica en el pensamiento, ¿no? Todo empieza por algo quizás sencillo, quizás muy sutil, pero empieza a crecer algo, es como una semilla, como una planta que empieza a crecer. Entonces hay de nosotros si le decimos hasta aquí, paramos, Así es. o seguimos con alimentando esa semilla, esa planta para que crezca. Por eso para todos nuestros queridos televidentes, los que son casados y los que bueno están en compromiso o solteros, importante que podamos profundizar más en este asunto del adulterio. Es un problema que tiene su raíz, como lo hemos platicado, en el corazón, en el pensamiento, y que no se puede erradicar de manera externa. Tal vez por un momento sí, se erradique, pero tiene que ser erradicado desde la raíz para que entonces no tenga sus efectos y que pueda entonces al final terminar en algo que tú ni esperabas y que tú no querías. Entonces es importante que analices tu vida, que analices tu corazón, que analices qué es lo que estás sintiendo. Si tienes ese sentimiento de engañar a tu pareja, detente, stop, y entonces consulta con una persona de confianza, preparada de manera espiritual, un pastor, un hermano que sea maduro en la fe, para que tú puedas compartir esta situación y él te pueda ayudar de manera bíblica, espiritual, ayudarte a desarraigarte de ese deseo de adulterar, de ese deseo de fornicar con alguien que no es tu pareja. Hay que tenerlo muy en cuenta, busca ayuda, asesórate. Aquí en Veracidad Channel tenemos también una serie de ministros, de pastores que están aquí para ayudarnos. Tú puedes llamar a nuestros teléfonos que aparecen en pantalla, puedes enviar un correo allí en contacto@veracidadchannel.com y platicarnos. Nos han llegado correos, pastora Jenny, de gente que nos pide ayuda, que nos dicen, estoy pasando por esta situación, tengo problemas de drogadicción, de alcohol, de sexualidad. Y aquí en Veracidad Channel nos tomamos el tiempo para buscar a las personas indicadas y ayudarles con esta parte espiritual, esta parte que Consejería, ¿no? esta consejería importante, que al final se tiene que erradicar desde el centro, desde el interior, para entonces ser manifestado en el exterior. Así es. Y sobre todo que las personas pidan esa ayuda, ¿no? Amén. Es necesario que la persona que sabe que está viviendo, está practicando un pecado, hablando del tema del adulterio, haga un alto en su vida, como mencionabas hace un momento, haga un alto en su vida y saber que eso que está practicando está mal ante los ojos de Dios, es un pecado que Dios aborrece. Dice la Biblia, que la Escritura, que los adúlteros no heredarán el reino de los cielos. Hay personas que dicen, bueno, no me importa, no me interesa, pero la Escritura es clara cuando dice que va a haber un castigo. Así es. Aquella persona que sea obstinada en aquel pecado. Quizás tú estás escuchando, a lo mejor alguien está escuchando ahorita la palabra y diga, pues yo no pensé que fuera tan severo el castigo, pero se está dando cuenta que la palabra de Dios es inspirada por Dios, la Escritura es inspirada por Dios, y ahora está escuchando
porque dice la Escritura textualmente, no adulterarás. Así es. No. Y si tú ya estás practicando este pecado, detente, arrepiéntete y corrige el camino. Corrige tu camino, es el momento para que tomes ese stop en tu vida y primeramente puedas agradar a Dios en espíritu y en verdad, y entonces verás que también no habrá complicaciones para con tu familia y para con tu pareja. Ese es el consejo con respecto a este tema de Mateo 5:27, y continuamos con nuestra lectura en Mateo 5:28. Pero yo os digo, amén. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Entonces, cualquiera que mira a una mujer solo para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Vaya, aquí con respecto a este punto, pastora, vemos que el hecho físico de adulterar no solo constituye un pecado, sino también el hecho de pensarlo y de crear una fantasía de adulterio en nuestras mentes. Con el hecho, dice la Escritura, de que tú codicies a una mujer, vas entonces a tener ese mismo problema, este mismo pecado de adulterio. Vamos a un corte y regresamos en un momento más aquí en Nuevo Pacto, y continúen con nosotros. Continuamos. Regresamos con su programa Nuevo Pacto. Estamos en el versículo 28, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Amén. Continuamos en este versículo de Mateo 5:28 para dar explicación a esto que estamos abordando acerca del deseo prohibido del adulterio. Y nos dice la Escritura, y antes del corte hablábamos acerca de que el hecho de codiciar a una mujer constituye también el pecado del adulterio. No solo el practicarlo de manera física, sino pensarlo, crearlo y maquinarlo dentro de nuestros pensamientos, nos va a llevar en un momento a practicarlo físicamente. Por eso es que Jesús, dando esta enseñanza, hace esa parada en ese punto, diciéndoles, no se confíen en que solo por practicarlo están pecando. También si lo maquinan y lo piensan y lo desean en su corazón, van a caer en ese pecado del adulterio. Nos está dando un aviso, pastora Jenny. En esta escritura Jesús nos está diciendo, cuidado, antes de que crezca, de que ya germine el pecado y dé su fruto, córtalo, destrúyelo. No permitas que genere ese deseo tuyo de adulterar, ese deseo de engañar a tu esposa. Deténlo. Y es ahí en el pensamiento, en el corazón, donde tenemos, bien dice la Escritura, una batalla muy fuerte. Interna ahí con nuestros deseos carnales y con todo lo que constituye nuestra persona. Pero nos tenemos que sujetar a la Escritura. Y es lo difícil. ¿Por qué? Porque la voluntad del hombre muchas veces está corrompida. No quiere obedecer a Dios, sino quiere obedecer a sus instintos carnales, a lo que su cuerpo le pide que satisfaga. Estamos inclinados siempre al pecado, a lo malo. Amén. Y estamos saturados, Pastor Manny, de mucha publicidad erótica. Bastante, comerciales, demasiados, todo. Novelas, comerciales, revistas, periódicos, en todas partes, no se diga mayormente en el internet, que todo el mundo tenemos acceso a muchas páginas, a muchos lugares donde podemos ver hasta la pornografía. La pornografía también puede entrar en este tema, porque hay personas que dicen, bueno, es inofensivo. He escuchado a una persona que decía, bueno,
que tenía su itinerario y decía de 6 de la mañana a 8 de la mañana ver películas pornográficas. Wow. Era su itinerario. Entonces, y de 10 a 11 desayuno. Así bien, muy tremendo, ¿no? O sea, Ya da risa. como parte de su vida, De ¿no? su vida, de su Qué estilo de tremendo. vida. Así es. Escuché una vez un predicador, Pastor Manny, que decía, cuando una persona empieza a ver películas pornográficas, tarda 20 minutos en verlas y tarda 20 años en quitar aquellas imágenes que estuvo viendo en ese momento. Imagínate entonces qué tan serio es esto de el ver, el visualizar a alguna persona, alguna mujer o algún hombre, y más viendo ya algo depravado, ¿no? Algo perverso. Sí, algo que solo se debería de tener en la intimidad entre parejas. Y es muy grave el hecho de la pornografía, porque no solo es de práctica de gente que no es creyente, hay creyentes que practican la pornografía. Y esto es revelado en un estudio que se ha hecho en los Estados Unidos acerca de que varios creyentes, en su mayoría hombres, son consumidores de la pornografía. Y es peligroso, ¿por qué? Porque precisamente eso empieza a generar y a maquinar pensamientos de deseo de fornicar y de adulterar, de tener relaciones sexuales con otra mujer que no es tu mujer, o con una mujer con la cual no estás casada. Y hay que tener ese cuidado porque empieza a ensuciar nuestras mentes. Has dicho algo muy interesante. 20 minutos te toma en ver esas imágenes, pero son 20 años que te va a tomar deshacerte de ellas. Sí. Y deshacerte de ellas solo con el poder de Dios. Sí, totalmente. Solo con el poder del Espíritu Santo obrando en tu vida, tomando cautivos esos pensamientos y llevándolos a la voluntad de Cristo. A la obediencia. A la obediencia de Cristo, porque solo así, porque de manera personal que tú quieras deshacerte de ello, está muy difícil, porque al contrario se vuelve una adicción. En vez de dejarlo de consumir, empiezas a consumir más. Sí, y todo ya luego empieza ya no te satisface el hecho de verlo, sino que ya quieres practicarlo. como una curiosidad muchas veces, ¿no? Empieza como una curiosidad. Pero después ya se vuelve ya un estilo de vida. Entonces el versículo 28 dice, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, entonces entraría este tema, pastor, hablando de las imágenes en todas partes que nos topamos. A veces son inevitables, comerciales, programas, es inevitable porque ya casi en la mayoría de todos los lugares, revistas, periódicos, televisión, internet, vemos mujeres, hombres semidesnudos y sobre todo que nos están incitando muchas veces a básicamente lo sexual, ¿no? Entonces dice la Escritura, ya adulteró, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Así es. Ahora, hay algo importante que tenemos que destacar aquí, Pastora Jenny, con respecto a apreciar la belleza del ser humano. El hecho de que podamos expresar la belleza que Dios ha manifestado en cada persona no constituye el hecho de estar pecando o de generar un pecado de adulterio en nuestros corazones. Podemos expresar y decir qué bonito, qué bello, de qué tan bien te ves. Eso no constituye al final el hecho de que nosotros estemos pecando. Ahora, cuando nosotros empezamos a generar un pensamiento de deseo carnal y de deseo de tener algo, de una relación íntima con esa persona en nuestro pensamiento, entonces empieza a generarse ese pecado del que está hablando Jesús, que va a tener como consecuencia la práctica del adulterio. Pero tanto la práctica como el hecho de generar ese pensamiento en nuestros corazones constituye en sí el pecado de adulterio. Es pecado ante los ojos de Dios. Entonces, no tiene nada de malo el hecho que nosotros podamos expresar a una persona del sexo opuesto o del mismo sexo, decirle qué bien se ve, qué bonita es, o las cualidades de su belleza como persona. Siempre y cuando no nos vayamos a ese deseo carnal que cada uno personalmente conoce, que le dé rienda y sabe, suelta, ¿no? y que le dé rienda suelta a su pensamiento de querer tener algo más con esa persona.
Entonces, de eso hay que cuidarnos, tampoco hay que irnos a un extremo del hecho de no poder halagar a una persona, porque no es eso lo que nos está diciendo la Escritura. Precisamente el problema radica en cada uno de los seres humanos. Y sobre todo, pastor, no sé si me permitas decir esto, sobre todo que si tú estás casado y tienes años de estar casado y le has dejado de decir cosas hermosas a tu mujer, a tu esposa, empieza a hacerlo. Yo creo que dices, no, es que cuando llega no está arreglada o siempre anda fachosa. Cómprale algo, llévala de compras, métele a un gimnasio, ¿no? O algo. O sea, para que eso vuelva a renacer, ese amor empiece a renacer, porque ya hay personas que, no, es que ya estás muy gorda y que no sé qué. Pues que se meta a un gimnasio, págale un gimnasio, cómprale sus cremitas, hazle masajes en los pies, que vuelva otra vez a renacer ese amor de como cuando estuvieron al principio, ese romance, ¿no? Ese romance que muchas veces en los matrimonios, Pastor Manny, se ha perdido. Se ha perdido el romance, se ha perdido. Hay mucha gente que dice, bueno, es la cursilería de los novios, ¿no? Pero es necesario los matrimonios que vuelvan a esos inicios del romance, sorprende un día a tu esposa trayéndole flores, esos detalles que vuelvas a retomar, porque muchas veces tú le dices cosas bonitas, como te digo, el adulterio empieza con cosas tan sencillas, elogiando a otra gente. Tú me decías, bueno, no es malo elogiar a las personas, pero ya es pecado cuando ya empiezas a elogiar a esas personas con otras intenciones. Con otras intenciones. Pero volviendo quiero recalcar esto, Pastor Manny, que el adulterio es muy sutil. Así es. Y te digo que tú puedes empezar a tener más tiempo con una persona, a tener tiempo a solas con una persona que no es tu esposa o que no es tu esposo. Esos ya son señales, focos rojos de que algo no va a terminar bien para nada, porque de alguna manera tú pasas tiempo y esa persona te va a escuchar y va a decir, y tú vas a decir en tu interior, bueno, esta persona sí me escucha. Claro que te escucha porque no vive contigo, no te conoce. Así es. No sabes cómo eres realmente, como cuando te molestas o algo. Y esa persona pues te comprende hasta cierto punto y te pasas bien en ese momento, pero no vive contigo. Entonces aquella persona que vive contigo es la que sabe cuando te despiertas de buen humor, cuando no estás de buen humor, cuando estás feliz, cuando estás triste, cuando estás alegre. Entonces mucho ojo en eso, que muchas veces son cosas tan sencillas, tan sutiles, que dices, bueno, esto no va a pasar a más, ¿no? Pero es algo muy, muy sutil. Son estrategias del mismo Satanás que a veces pone para destruir a la familia. Porque como el propósito de Dios siempre fue que el hombre y la mujer permanecieran juntos y se unieran en lo que conocemos como el matrimonio. Y que a través de esa institución pudiera entonces generarse la familia. Que también la familia es parte fundamental de la sociedad, es el eje de la sociedad. Entonces, si tenemos parejas disfuncionales, familias disfuncionales, vamos a tener una sociedad disfuncional. Por eso la situación hoy está de una manera muy cruda en cuanto a los valores sociales. No hay respeto, no hay. Y también vemos en televisión, en internet, en periódico, que no hay problema que engañes a tu esposa, que tengas una o dos mujeres, es algo normal. E incluso en nuestra vida, en nuestra cultura mexicana, parece que es algo muy, hasta incluso se celebra, ¿no? El hecho del hombre macho que tiene una o dos mujeres, o tres. Entonces se aplaude ese hecho, pero no es lo que la Biblia nos está enseñando. Dice, renueven su pensamiento, no se acoplen a lo que el mundo les enseña, a lo que la sociedad corrompida les enseña. Que Jesús nos está hablando claramente, Pastora Jenny, que hay que tener cuidado con este punto del adulterio. Tú ya diste ahorita unas señales, unos consejos que nuestros televidentes pueden tomar y que pueden llevar a cabo en cuanto a los que son casados, ¿verdad? Que tengan ese tiempo de comunión con su pareja, para que no permitan que el diablo se meta en sus matrimonios y uno de los dos adultere. La Escritura, así es. Que se mantengan siempre pegados ese matrimonio a Dios. Importante.
que eso también es responsabilidad de cada uno. Porque si los dos están alejados de Dios y dicen ser creyentes, entonces el diablo dice, anda como león rugiente, viendo a quién se va a devorar, y a los que se van a devorar primero es ese matrimonio que está lejos de Dios. Totalmente. Dice la Escritura que en todo tiempo, hablando del matrimonio, del hecho matrimonial, dice la palabra de Dios, en todo tiempo te satisfagan sus caricias. O sea, gózate en todo momento, porque el matrimonio, el hogar, lo instituyó el mismo Dios. El Dios Todopoderoso, el eterno Dios, lo instituyó. Amén. La familia, el hogar. ¿Y cuál es el propósito de Satanás? Destruir, que haya familias desintegradas, hogares disfuncionales. Esto es plan de Satanás, porque dice la Escritura que él vino para matar, robar y destruir. Entonces ese es el objetivo principal del enemigo. A veces viene, como te comento, con cosas muy sutiles, muy sencillas, pero radica todo en el corazón. Entonces, si tu corazón es malo, todo tu cuerpo va a ser malo, va a tener esa inclinación. Pero si tú te acercas a Dios, si tú empiezas a hacer la palabra de Dios, a guardarla, a creerla y a hacerla, no tan solo ser oidor, sino hacedor de su palabra, creo que va a dar un giro totalmente diferente de tu vida y tu Así hogar. es. Y ahí viene ahorita mi pensamiento, algo muy importante y que me gustaría resaltarlo, la fidelidad. La fidelidad. ¿Con quién tenemos que ser primero fieles? Con Dios. Con Dios, Así es. obedeciendo sus mandamientos. Y también eso por consecuencia, si le somos fiel a un Dios que no vemos, vamos a ser fiel a nuestra pareja. Entonces tenemos que respetarnos primeramente nosotros mismos, respetar nuestro cuerpo, respetar nuestra persona, que no somos solo objetos sexuales, Así es. sino y que sobre somos todo, algo más allá importante de la cual por la razón que fuimos creados. Y sobre somos todo, semejantes a Dios. así es, y sobre todo dijiste algo de nuestro cuerpo, no tan solo somos sexuales. Dice la Escritura que nuestro cuerpo es templo Así es el del templo. Espíritu Santo de Dios. Entonces nosotros no podemos echar mano de nuestro cuerpo a hacer cosas indebidas, porque nuestro cuerpo no es nuestro, no nos pertenece, sino es morada, es casa del Espíritu Santo, es templo del Espíritu Santo. El cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Entonces nuestro cuerpo es como un templo y mora el Espíritu Santo de Dios. Y es ahí donde al final Dios también nos va a pedir cuentas, Pastora Jenny, de qué hicimos con este templo. O sea, ¿Qué hicimos con él? ¿Lo cuidamos o lo descuidamos? y dice la Escritura que si tú destruyes al templo, a tu cuerpo, El Él te va a templo, destruir. Él te también va a destruir a ti. Entonces hay una advertencia con respecto a esto, por supuesto. Ahora, ciertamente Dios nos ha dado el libre albedrío de decidir. Sí, te ha dado el libre albedrío de decidir, pero las consecuencias de ese libre albedrío, si tú practicas lo incorrecto, tendrás consecuencias al Así final. es. Entonces, Dios es muy claro con esto, pero es importante que entendamos que tu persona, tú debes de cuidarla, debes de tener ese respeto por ella. Tienes que tener ese respeto por la persona que confía en ti, que te ama. Por esa persona que pudo haber dejado muchas cosas atrás para estar contigo. Por el respeto a tus hijos. Y sobre todo también eso, ¿no? El respeto a tus hijos, a tu entorno, a tus seres queridos. Y todo radica también, tú decías algo, la fidelidad. Y yo quisiera añadir algo también, que es el compromiso. Una persona que ama se compromete. Cuando te casas hay momentos que creo que ya ahorita no se usa mucho, pero sí en la mayoría de los matrimonios te dice el predicador, ¿no? Que dice eso, ¿no? De que se van a casar en la vida, en la salud, en la enfermedad. En la salud, en la enfermedad van a estar juntos. Así es. Y así debería de ser, Pastora Jenny. Así debe de ser. Me gusta ver tantas imágenes en el internet con respecto a vamos a envejecer juntos, Así ¿no? es. O contigo hasta la muerte. Y eso es bonito, Y son pastor. imágenes tan bonitas, tan preciosas, que en su momento, cuando estás en la etapa de novios, pues dices, wow, maravilloso, quiero llegar con esa persona al final y estar así juntos, ¿no? No lo imaginamos. Después de esa etapa, sabemos que vienen situaciones difíciles, pero hay que mantenerse.
Mantenerse, ¿cómo nos mantenemos firmes en esa decisión y en ese respeto mutuo? Cuando estamos cerca de Dios. Así es, totalmente. Cuando la pareja está cerca de Dios y se mantiene constantemente en comunión con Dios. Y ponen todos sus planes, todo lo que quieren hacer en su futuro, en las manos de Dios. Creo que no hay mayor seguridad que la que el Señor nos puede dar. Porque Él es la fuente de vida. Él es la fuente de respeto, de fidelidad que nos proporciona a nosotros como seres humanos, por supuesto, con deficiencias, con la naturaleza pecaminosa, pero nos proporciona el Señor en su fuente de gracia y de amor, esa vida y esa fortaleza para llevar a cabo sus mandamientos, Así es. para guardar el respeto a nuestras parejas. Y bueno, con respecto al tema, pastora, vamos a concluir en este punto de Mateo 28, acerca del adulterio que hemos abordado, y vamos a pasarnos ahora al versículo de Mateo 29, que aquí vamos a ver un tema, vaya, muy controversial y que nos va a dar también luz de aquello que el Señor hasta qué extremo tiene que llevar las cosas para hacernos comprender su palabra a nosotros los seres humanos. Leamos el versículo 29 de Mateo. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que pierdas uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo. La pregunta, ¿quién haría eso? Nadie. ¿Quién Creo estaría que dispuesto? ¿Quién estaría dispuesto a sacarse los ojos porque pues sus ojos les produce el deseo pecaminoso, los conduce al pecado, les provoca los pensamientos pecaminosos? ¿Quién sería capaz de hacerlo? No. ¿Será que Jesús nos está dando a entender ahí de manera literal que debemos de practicarlo? Que hacer eso, si sentimos que nuestra vista nos es razón de pecar, los tomemos, los saquemos y nos quedemos sin vista? nos quedemos tuertos, ¿no? Nos quedemos o tuertos. ciegos completamente. Ciegos, porque un si te parche quedas, pirata. ajá, o si te quedas con un ojo nada más, Te quedas vas a con seguir un ojo. pecando, entonces te tienes que sacar los dos. Los dos ojos. No. Fíjate, pastora Jenny, quiero compartir contigo, dentro de los rabinos judíos, ellos conocían muy bien la manera que se podían usar los ojos, ¿sí? Y sabían que los ojos estimulan los malos deseos. Y tenían unas frases pues muy peculiares, ¿no? Nosotros los conocemos como dichos aquí Así es. en México. Dice, los ojos y las manos son los agentes del pecado. El ojo y el corazón son las dos asistentes del pecado. Las pasiones se aposentan solamente en el que ve. Ay del que sigue a sus ojos, porque son adúlteros. Y alguien ha dicho, hay un deseo interior de que el adulterio es solamente el fruto. Y estos dichos los tenían muy claros los rabinos judíos, porque precisamente sabían el extremo de las consecuencias del pecado del adulterio, y que todo entraba por aquí, Por los en ojos. los ojos, y eso conducía a los malos pensamientos, a los malos deseos, que al final, como dice este dicho, eran el fruto. ¿Cuál era ¿Qué el era? fruto? El El adulterio. adulterio, el pecado, el fornicar, el tomar a una esposa que no te pertenece y tomarlo como si fuera tuya. Y estaban muy conscientes de esto. Entonces Jesús en esta palabra nos dice que si el ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues mejor, dice, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Literalmente aquí lo que Jesús está usando, pastora, no nos está diciendo literalmente que lo hagamos. Que nos saquemos el ojo. Está usando ¿no? una hipérbole, una representación exagerada de lo que conduce las consecuencias del pecado. Así como es doloroso, así como es algo que no queremos,
arrancarnos un ojo, arrancarnos una pierna por cuestión del pecado. Mutilarnos, ¿no? Mutilarnos, que no es lo que Jesús nos está diciendo en esta escritura, que nos mutilemos por esa cuestión del pecado. Así como es doloroso, así también va a ser el hecho de perder la vida eterna por un pecado que nos conduzca nuestra vista, nuestras manos o nuestros pies. Así es, y sobre todo se me viene a la mente algo. Dice la Escritura, por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no todo tu cuerpo que se ha echado en el infierno. Pienso que aquella persona que está practicando, que está siendo obstinada en el pecado del adulterio, si decide en este momento con todo su corazón hacer un alto y decir, ¿sabes qué, Señor? Perdóname, rectificar. Si esta persona dice, bueno, entra en sí y rectifica y le pide perdón al Señor, Dios lo puede ayudar, porque es mejor, quizás para ti humanamente va a ser difícil dejar ese pecado, porque el pecado, mucha gente dice, bueno, no, el pecado no es malo, no es feo, no es feo. Y no tiene consecuencias. Así es, pero sin embargo el pecado tiene consecuencias Por y tiene un supuesto. castigo. Pero si tú en este momento haces un alto en tu vida, quizás sea muy difícil para ti dejar ese pecado, pero si le pides la ayuda, la intervención divina de Dios, Él te va a ayudar para salir adelante de eso. Así es, Y entonces, ese es el mensaje que estamos compartiendo en esta mañana. No te juzgamos, no te condenamos, mi hermano, al contrario, como dice nuestra pastora Jenny, rectifica el camino. Si ahorita estás todavía a tiempo de rectificarlo y dejar de pecar, dejar de adulterar, rectifícalo. Pide perdón al Señor y también sigue promoviendo ese amor con tu pareja, fidedigno. Corta toda relación que tengas de adulterio para dedicarte a tu familia, para dedicarte a tu esposa, para dedicarte a Dios. Totalmente. Entonces, Amén. esa consecuencia del pecado, así de grave puede ser, como arrancarse un ojo, como mutilarse una mano. Entonces, Jesús hace la comparación. Es mejor que entres ciego, manco, cojo al reino de los cielos a que te vayas al infierno, Que va a ser cuerpo. peor. O sea, ya no va a ser nada más sacarse los ojos, las manos, cortarse las manos, los pies, sino va a ser una condenación eterna, un sufrir y un crujir de dientes constante. Que no parará. Constante. Entonces, vamos a ver que el punto del el hecho de pecar nos lleva a la condenación eterna. Si pecamos, estamos condenados. Si nos arrepentimos, tenemos salvación. Hay un perdón, así es. Hay un perdón de parte de Dios. Y bueno, estamos ya casi por terminar, Pastora Jenny. Vamos a concluir con respecto a este versículo, si te parece bien. En breve concluimos con esto. Adelante, Pastora. Concluimos con este versículo. 29. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. El versículo 30, y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no todo tu cuerpo sea echado al infierno. Amén. Hasta el 30. Amén. Pues con esto concluimos, mis hermanos, mis queridos televidentes. Síganos en un nuevo pacto. En otra ocasión se encontrará con nosotros nuestra pastora Noemí, quien es conductora de este programa. Gracias. Vean todos los capítulos de Nuevo Pacto en nuestra página de internet www.veracidadchannel.com y también síganos en redes sociales Veracidad C. Los esperamos en una próxima. Pastora Jenny, gracias por acompañarnos en este programa. Muchas gracias por la invitación. Y nos vemos. Hasta luego.